la clase ahora. Entonces, en esta materia nosotros vamos a hablar sobre los agentes físicos. Eh, o sea, la carrera en sí es kinesiología y fisioterapia, ¿sí? Ustedes saben que la kinesiología es la rehabilitación por medio de movimientos. Todo lo que es movimiento activo, pasivo, ejercicio, ejercicio de fortalecimiento, ejercicio de propiocepción, todo eso es kinesiología o se llama también kinesioterapia. Y la fisioterapia es la rehabilitación por medio de agentes físicos, que son los aparatos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, el infrarrojo, el ondas cortas, el microondas, el campo magnético, el ultrasonido, ¿sí? Antes de continuar, voy a pedirle que pongan en silencio su... Solamente dejen prendido su cámara y pongan todito en silencio. O yo voy a desactivar. Acá, desactivo, desactivo. Ahí, ahí está. Entonces, nosotros en esta materia vamos a hablar sobre los agentes físicos, que fue lo que yo le había comentado. Eh, la clase pasada yo le había mandado a ustedes la primera clase que se llama termoterapia, ¿sí? La termoterapia en sí es la aplicación de agentes físicos por medio del calor, ¿sí? En donde el calor nosotros podemos aplicarlo de tres formas: por conducción, convección y conversión. Son tres. Ahora yo voy a activar el PowerPoint. ¿Se ve bien ahí el PowerPoint? ¿Ven bien? Activen su micrófono y me dicen sí o no. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces acá nosotros tenemos la termoterapia, que es la aplicación del calor, ¿sí? En donde, si ustedes leyeron las diapositivas, el calor tiene algunos efectos fisiológicos, efectos biológicos, indicaciones y contraindicaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es la termoterapia? Como lo dice aquí, es la aplicación de calor, en donde el calor podemos aplicarlo de distintas formas. Según la profundidad, de acuerdo a lo que nosotros queremos conseguir con el paciente, si queremos un calor superficial o un calor profundo, generalmente este calor superficial se aplica a nivel de las articulaciones. Por ejemplo, articulación del hombro, articulación del codo, la muñeca, la mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. ¿Por qué? Porque en las articulaciones o en esas articulaciones hay más tendones, los tendones que pasan a través de la articulación, y hay menos masa muscular. Por ejemplo, la termoterapia profunda, ¿sí? O el calor profundo, podemos aplicar, por ejemplo, en la pantorrilla, en el tríceps sural, que es el músculo de la pantorrilla, en el cuádriceps, que es el músculo que se encuentra en la parte anterior del muslo, los isquiotibiales, o en la zona lumbar, en la zona dorsal, ¿sí? Y también en la zona cervical, ¿verdad? Entonces, la termoterapia superficial, que es la que vemos aquí, el calor penetra a menos de 1 centímetro de la piel del paciente. Ustedes saben que hay tres capas de la piel: dermis, epidermis, la hipodermis. Luego que tenemos la fascia, que es una capa que le envuelve al músculo. Luego tenemos el tejido adiposo, el músculo en sí, y luego tenemos el hueso. Entonces, la termoterapia superficial podemos aplicarla por estas dos formas, o estas tres también: la conducción, la convección y la conversión, ¿sí? En cambio, la termoterapia profunda penetra entre 3 a 5 centímetros la piel del paciente, y generalmente acá nosotros utilizamos la conversión, que yo le voy a explicar qué es lo que quiere decir conversión. ¿Estamos? ¿Se entendió bien hasta ahí? ¿Sí? Hágame así y ya estamos. ¿Ok? Bueno, vamos a irnos primero acá. Acá. La conducción. ¿Qué es lo que es la conducción? Es el mecanismo de intercambio de energía que termina entre dos superficies en contacto. O sea, la conducción es
cuando nosotros tenemos un objeto caliente y ponemos en contacto con la zona que queremos tratar. Por ejemplo, bolsa de agua caliente, toalla caliente, ladrillo caliente, ¿sí? Arena caliente, parafina, ¿sí? Parafango. Es cuando un objeto es caliente y ponemos en contacto con la piel que queremos calentar. Eso es conducción. O sea, la conducción quiere decir que el objeto caliente transmite el calor a la zona más fría. Y la zona más fría va a ser la piel o el tejido que queremos tratar. Eso es conducción. La convección es cuando la transferencia del calor se hace por medio de un líquido o gas. Líquido, por ejemplo, ducha de agua caliente. Vos estás en la ducha, te mojás con el agua caliente, eso es convección. Por ejemplo, un sauna, un baño romano, un baño turco. Eso es convección. Es cuando es líquido o gaseoso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Y por último, tenemos la conversión. Conversión quiere decir convertir. Es cuando el objeto que nosotros queremos utilizar no es caliente. Pero cuando entra en contacto con la piel, es caliente, produce calor. ¿Y cómo produce calor? Porque dentro del cuerpo o de nuestro cuerpo, ¿sí? Se produce vasodilatación. La vasodilatación es el aumento del tamaño de las arterias. Entonces, esa vasodilatación produce el calor. Por eso, en la conversión, por ejemplo, nosotros tenemos el ultrasonido. El ultrasonido, que vamos a dar una clase de ultrasonido, no es caliente, pero mediante un mecanismo y al estar en contacto con la piel del paciente produce calor. Lo mismo ocurre con el microondas. El microondas no es caliente, pero al entrar en contacto con la piel del paciente produce calor. Luego tenemos nosotros el ondas cortas. El ondas cortas también es un dispositivo que no es caliente en sí, pero entrar en contacto con la piel del paciente produce calor. Entonces, aquí nosotros tenemos las tres formas de transferencia del calor. Conducción, cuando el objeto es caliente y entra en contacto con la piel. Convección es cuando el objeto caliente es gas o es líquido. Y la conversión es cuando el objeto no es caliente, pero al entrar en contacto con la piel del paciente produce calor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Karen, activa tu cámara. Te quiero ver, te quiero conocer. Bueno, entonces, acá tenemos nosotros la conducción, que fue lo que dijimos que cuando el objeto es caliente en sí. Por ejemplo, una envoltura, ¿sí? Algo, por ejemplo, una toalla caliente, las compresas calientes, donde se pone en una latona de agua caliente, vos metés la toalla, exprimís la toalla y pones sobre la piel del paciente. Las almohadillas eléctricas, en donde es una almohadita, donde se conecta una corriente eléctrica y calienta. La arena caliente, la parafina, el peloide, que es un tipo de barro, y el parafango, que es un barro, que son objetos calientes también. La convección, tenemos los baños o la ducha caliente, el sauna, el baño de vapor y la fluidoterapia. La fluidoterapia vendría a ser como la hidroterapia, donde el agua es una piscina, donde el agua es caliente y ahí ingresa el paciente. Y la conversión, dijimos, cuando el objeto no es caliente, pero cuando entra en contacto con la piel del paciente es caliente. Ahí tenemos la luz ultravioleta, el infrarrojo. Esto después le voy a explicar que esto no es conversión en sí. Cuando demos infrarrojo y ultravioleta van a ver que no es conversión. ¿Por qué? Usted conoce la lámpara infrarroja, que es la luz roja esa, ¿verdad? Entonces,
Ese no es que no es caliente. La luz roja en sí es caliente de por sí luego. En cambio, el ondas cortas, el microondas y el ultrasonido, esos no son objetos calientes. Entonces, acá por ejemplo nosotros tenemos el infrarrojo. Este es el infrarrojo. De por sí la luz luego ya es caliente. ¿Sí? Acá tenemos la conducción. Por ejemplo, este es una compresa caliente. ¿Sí? Y la convección. ¿Sí? Por ejemplo, la conducción dijimos que era cuando un objeto era caliente, ¿sí? Y entra en contacto con la piel del paciente. ¿Me están entendiendo, chicos? Chicas en este caso, porque son todas chicas. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá tenemos nosotros la bolsa caliente. ¿Sí? Las bolsas calientes. Hay una bolsa caliente, ¿sí? En donde se puede utilizar solamente una vez. En donde en esta bolsa caliente, dentro de la envoltura, hay un componente químico, un compuesto químico, donde nosotros rompemos esa ampolla y esa ampolla al interactuar con el líquido que hay ahí empieza a calentarse. Y este calor permanece durante 10 a 15 minutos. Una vez que el calor desaparece, esta bolsa caliente ya se tiene que tirar, ya no funciona más, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este de la bolsa de agua caliente que ustedes conocen, ¿sí? Que se vende en las farmacias. Esto, por ejemplo, ¿qué tipo de calor? ¿Es calor profundo o calor superficial? Activen su micrófono para responderme. ¿Es calor profundo o calor superficial esta bolsa de agua caliente? ¿Mm? Calor Chicos, superficial. calor superficial. Muy bien, así mismo. Luego tenemos las compresas de Kenny, ¿sí? En donde esta toalla se introduce en un recipiente caliente, ¿sí? Luego se extrae el excedente de agua y se aplica sobre la piel del paciente. ¿Cómo nosotros podemos hacer que el calor de esta toalla se mantenga en mayor tiempo? Le vamos a colocar la toalla caliente, encima le vamos a envolver con un hule y encima le envolvemos con una toalla. Entonces el calor va a permanecer por mayor tiempo en la piel del paciente. Estas son las envolturas secas, ¿sí? Por ejemplo, una toalla eléctrica, una manta eléctrica, ¿sí? Donde se conecta a una corriente eléctrica y esto calienta. Estas son las almohadillas eléctricas, ¿sí? En donde se conecta también a una corriente eléctrica y se aplica sobre la piel del paciente. Generalmente, estas almohadillas eléctricas se deben envolver con una toalla. ¿Por qué? Porque esto puede calentar demasiado al paciente y le puede quemar. Y ustedes tienen que tener en cuenta, si van a aplicar termoterapia a un paciente, tienen que tener en cuenta si el paciente es diabético, porque los pacientes diabéticos tienen alterada la sensibilidad. ¿Y qué sensibilidad tienen alterada estos pacientes? Tienen alterada la sensibilidad superficial. Ustedes saben que en la sensibilidad superficial hay tres tipos de sensibilidad superficial: táctil, térmica y dolorosa. La táctil es del tacto, donde vos le palpás hacia el paciente y el paciente tiene que sentir esa palpación. La térmica es cuando vos le colocás un objeto, ya sea frío o caliente, y él siente. Y la dolorosa es del dolor. Entonces tienen que tener en cuenta y mucho cuidado si el paciente es diabético. Porque ustedes le pueden aplicar al calor al paciente y le preguntan al paciente, ¿cómo sentía el calor? El calor, siente un calor intenso, ¿sí? Pero no me está quemando. Entonces, como el paciente es diabético y tiene alterada la sensibilidad, entonces vos les dejás ahí. Luego le quitas y había sido al día siguiente el paciente viene con una ampolla, con una quemadura de primer grado. Y ese es
es una negligencia tuya porque vos no tuviste en cuenta que el paciente es diabético. Esta es la parafina, ¿sí? Que ustedes conocen, ¿sí? La parafina se hace o se realiza por capas. Por ejemplo, este es un recipiente donde aquí se calienta o se mantiene caliente la parafina, en donde se debe introducir el pie dependiendo de las capas que vos quieras hacer. Vos introducís una vez, sacás, esperás unos minutos, esa parafina se seca. Luego introducís otra, la segunda vez sacás, se produce la segunda envoltura, después la tercera, la cuarta, la quinta, ¿sí? Luego esto se envuelve con una toalla para mantener el calor. También se puede utilizar un pincelito. Si es que vos no querés aplicar parafina en toda la mano y solamente, por ejemplo, querés aplicar la parafina en el pulgar, entonces con un pincel le empezás a pincelar, luego le volvés a pincelar las veces que vos quieras y eso se va formando como unas capas, que ustedes lo que ven acá, estas capas, ¿sí? El parafango, ¿sí? Entonces una combinación de parafina con fango volcánico, ¿sí? Esto más bien se utiliza a nivel de estética, la parte de estética corporal, ¿verdad? A un paciente, a un paciente con un problema lumbar y vos le quieras aplicar calor, no le vas a aplicar parafango. Le vas a aplicar otra técnica. Puede ser una bolsa de agua caliente, infrarrojo, ondas cortas, microondas. Esto más bien se utiliza en estética, ¿sí? La arena caliente, que es una forma de demostrarlo, ¿verdad? Pero generalmente esto no se utiliza. El peloide, que es el barro caliente, sí, que también se utiliza, pero a nivel de estética. Entonces, esto es conducción. Es cuando el objeto es caliente y entra en contacto con la piel del paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de continuar? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Bueno. Convección. La convección dijimos nosotros que es la transferencia de calor por algo gaseoso o por un fluido. Por ejemplo, acá tenemos la sauna seca o finlandesa, ¿sí? Donde el calor es un calor seco. Acá tenemos el sauna húmedo, baño turco, en donde hay vapor de agua, ¿sí? Y el infrarrojo no entra en el ámbito de la conversión. Esto va a entrar en el ámbito de la conducción, porque el infrarrojo de por sí luego ya es caliente, al igual que el ultravioleta, ¿sí? La luz ultravioleta. Y luego tenemos la conversión, ¿sí? En donde la conversión, donde nosotros utilizamos, por ejemplo, acá el microondas, ¿sí? Generalmente hoy en día no se utiliza más el microondas. ¿Por qué? Porque es muy grande. Este es el microondas, ¿sí? Es muy grande y ocupa mucho espacio, ¿sí? Este es el ultrasonido, sí. El ultrasonido sí se utiliza muchísimo, ¿sí? Porque hoy en día hay ultrasonidos portátiles, son más chicos, ¿sí? En donde vos podés llevar en la casa de tu paciente para hacer la fisioterapia. En cambio, el microondas no vas a poder llevar en la casa de tu paciente porque es enorme. Luego teníamos otro tipo de conversión, teníamos el ondas cortas, tenemos ultrasonido, tenemos microondas, ¿sí? Esos son tipos de conversión. Cuando el objeto en sí no es caliente, pero produce calor en el cuerpo. Entonces ahí ya vimos conducción, convección y conversión. Esas son las tres formas de aplicación de calor, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los efectos. Vamos a irnos primero a esto. Efectos biológicos. ¿Qué es lo que produce el calor dentro del cuerpo del paciente? ¿Sí? Aumento de la extensibilidad del tejido conectivo. ¿Sí? El tejido conectivo es un tejido que se encuentra a nivel de los tendones, ligamentos
y en el músculo. Entonces, ¿qué quiere decir aumento de extensibilidad? Si tu paciente tiene una rigidez de rodilla, por ejemplo, tiene la rodilla dura, rígida, y vos no podés flexionar la rodilla, entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a aplicar calor y ese calor va a aumentar la extensibilidad. Entonces, ¿qué va a producir eso? Vos vas a poder ganar rango articular, vas a poder doblar más la rodilla. Gracias a esto se produce una disminución de la rigidez articular en cualquier articulación, ya sea las manos, la muñeca, el codo, el hombro, la cadera, ¿sí? Si vos tenés rigidez, tenés que aplicarle calor primero. No es que viene tu paciente y de una voy a empezar a mover al paciente, ahí no vas a ganar rango articular, tenés que aplicarle calor. También produce un efecto analgésico, ¿sí? Porque actúa a nivel de las terminaciones nerviosas libres que se encuentran en la articulación, también produce analgesia. En efecto antiespasmódico. Antiespasmódico quiere decir si el paciente tiene una contractura muscular, ¿sí? Dependiendo de qué etapa de la contractura se encuentra el paciente, nosotros le vamos a aplicar calor. Por ejemplo, si el paciente jugó hoy, se contracturó el paciente el cuádriceps, tiene una contractura, está duro, vos le palpás, está duro, y hoy se lesionó, vos en el momento de la lesión no tenés que aplicar calor, el calor está contraindicado. ¿Por qué? Porque el paciente cuando se lesiona recién, ¿sí? Esa lesión produce una vasodilatación en la zona. ¿Qué quiere decir? Que la arteria aumenta de tamaño. ¿Y por qué el cuerpo produce vasodilatación y no vasoconstricción? La vasoconstricción es cuando disminuye de tamaño la arteria. Porque el cuerpo o el sistema nervioso central lo que hace es que se regenere esa lesión. Y para regenerarse tiene que llegar mayor células, tiene que llegar mayor cantidad de nutrientes a esa zona. Por eso se dilata la zona. Y si vos le aplicás calor en ese momento, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar más y más se va a inflamar esa zona. Por eso hay que aplicar crioterapia, hielo, de 24 a 72 horas una vez que te lesiones. Se aplica hielo. ¿Entendieron, chicos? Chicas, ¿sí? ¿Está? Luego tenemos el efecto antiinflamatorio. Efecto antiinflamatorio. ¿Por qué va a producir un efecto antiinflamatorio? ¿Sí? Porque va a hacer que el edema disminuya. El calor se aplica en una etapa crónica. Nosotros tenemos tres periodos. Tenemos periodo agudo, periodo subagudo y periodo crónico. Tres etapas pasa una lesión. En el periodo agudo está contraindicado el calor. No se aplica calor, hielo. En el periodo subagudo, calor, y en el periodo crónico, calor. Por eso también es antiinflamatorio. ¿Sí? Efectos vasculares. ¿Qué produce a nivel vascular? El flujo sanguíneo cutáneo desempeña un papel importante en el mantenimiento de la temperatura corporal. Se encuentra sometida al control adrenérgico. El calor local ejerce un efecto sobre la circulación superficial. ¿Por qué? Porque va a producir vasodilatación. Esta vasodilatación va a nutrir mejor la piel. ¿Por qué va a nutrir mejor la piel? Porque va a llegar mayores células. Por ejemplo, las fibras de colágeno, los nutrientes, calcio, fósforo, magnesio, van a llegar en mayor cantidad porque la arteria va a aumentar de tamaño. ¿Sí? Entonces, a nivel vascular, ¿qué produce el calor? Produce vasodilatación. Efectos fisiológicos del calor. Hiperemia activa. ¿Qué es la hiperemia activa? O sea, la piel se va a encontrar roja. Si vos le aplicás calor sobre el codo, evidentemente al sacar el objeto caliente, esa zona va a estar roja. Eso se llama hiperemia. Y luego de unos minutos ese color rojizo desaparece. Si ese color rojizo se mantiene durante el día, le quemaste a tu paciente. Y al día siguiente va a venir con una ampolla, con una quemadura.
Va a aumentar la oxigenación. ¿Por qué? Porque se va a producir la vasodilatación y el oxígeno va a llegar en mayor cantidad. Va a haber aumento de oxigenación. Va a haber aumento del metabolismo local. ¿Sí? Ustedes saben que la célula se metaboliza. ¿Qué quiere decir que se metaboliza? La célula absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono. Entonces, esas dos situaciones va a aumentar o va a mejorar si nosotros aplicamos calor. Acelera la eliminación de sustancias de desechos. ¿Cuáles son las sustancias de desecho en una célula? Dióxido de carbono, CO2, proteínas, células muertas. También se cree que el calor, ¿sí? Nosotros tenemos unos analgésicos propios de nuestro cuerpo que se llaman endorfinas. Esos son nuestros analgésicos. Si nosotros aplicamos calor en el codo, ¿qué va a pasar? Se va a producir la vasodilatación y las endorfinas van a ir en mayor cantidad en esa zona. Y por eso va a producir analgesia. Y aumenta la velocidad de reacciones químicas, liberación de histamina como vasodilatador. ¿Por qué? Porque cuando se produce la inflamación de una estructura, se libera un agente químico que se llama prostaglandina. Y esta prostaglandina lo que hace es produce la inflamación. En cambio, la histamina lo que hace es elimina la inflamación. Hay un aumento de la extensibilidad del tejido conectivo, que fue lo que vimos hace rato, ¿sí? Y este aumento lo que hace es ayuda a disminuir la rigidez articular. Disminuye la viscosidad del tejido conectivo, hay disminución de la rigidez articular, aumento del metabolismo local, incremento del flujo sanguíneo y disminución del tono muscular. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene una contractura muscular, ¿sí? El tono muscular, el músculo va a estar así, va a estar duro. Entonces el calor lo que va a hacer es disminuir el tono y por ende el músculo se va a relajar. Efecto de la hiperemia, que fue lo que les dije, ese color rojizo en la piel. Va a mejorar la nutrición y la oxigenación de la célula, aumenta la reabsorción de los productos patológicos, o sea, los productos de desechos, por ejemplo, el dióxido de carbono, acción bactericida antiinflamatoria, acción analgésica y antiespasmódica, y actividad de restauración tisular. O sea, actividad de restauración tisular se refiere a que el cuerpo va a empezar a regenerar esa zona que se encuentra lesionada. Efectos del calor sobre el sistema nervioso fue lo que le dije, que va a producir una liberación de endorfinas y estas endorfinas van a producir analgesia. Efecto fisiológico del calor, que fue lo que vimos: si el calor es profundo, ocurre lo mismo que ocurre en la parte superficial, pero en las estructuras profundas. Si nosotros le aplicamos un calor superficial, los efectos van a ser lo mismo si le aplicamos un calor profundo. Eso simplemente es lo que quiere decir. Efectos vasculares, que fue lo que ya vimos: mejora el flujo sanguíneo de esa estructura. Mecanismos locales a nivel local, o sea, si nosotros aplicamos calor a nivel de la rodilla, estos efectos solamente se van a producir en la rodilla, no se va a producir en todo el cuerpo, solamente en la rodilla. Entonces, el calor produce vasodilatación, la vasodilatación produce incremento del flujo sanguíneo, o sea, va a aumentar el flujo de sangre, y este aumento del flujo de sangre va a producir el efecto metabólico local, que fue todo lo que hablamos. Va a aportar mayor nutrientes, se va a absorber mayor producto de desecho, va a producir analgesia, etcétera, etcétera. Efectos terapéuticos del calor: relajante. Evidentemente el calor es un relajante. Si vos tenés un dolor a nivel cervical o una contractura y le aplicás calor, evidentemente eso te va a producir una relajación. Es antiinflamatorio, analgésico, sedativo y relajante muscular, que fue lo que vimos. Indicaciones: ¿en dónde están indicadas o en qué tipo de paciente está indicado el calor?
contracturas crónicas y espasmos, ¿sí? Este espasmo agudo no. Todo tiene que ser subagudo y crónico. Subagudo y crónico. En periodo agudo está contraindicado el calor. Retracciones en quemado y cicatrices por quirúrgica, contusiones y procesos reumáticos en procesos subagudos y crónicos, todas las osteoartritis subaguda y crónica. Osteoartritis quiere decir, por ejemplo, artritis reumatoidea, artrosis, lupus eritematoso sistémico, todas esas son osteoartrosis. Procesos inflamatorios crónicos y agudos, procesos articulares, artritis reumatoidea, epicondilitis, bursitis, tendinitis, espolón calcáneo, contracturas musculares, lesiones postquirúrgicas, retracciones de cicatrices, o sea, una infinidad o en una infinidad de lesiones nosotros podemos aplicar el calor, pero siempre tiene que ser en un periodo subagudo y en un periodo crónico. Contraindicaciones. ¿En qué caso nos vamos a aplicar calor nosotros? En infecciones e inflamaciones agudas está contraindicado. Paciente con estado febril, evidentemente si tu paciente tiene fiebre no le vas a aplicar calor. Cuidados en piel sensibles, por ejemplo los pacientes diabéticos, son aquellos pacientes intolerables al calor. Alteraciones en la piel, heridas, hongo, varices. Si el paciente tiene varices y la varice es una dilatación luego de las venas, y si vos le aplicas calor, más se va a dilatar y más va a aumentar la varice. Si tiene una herida, por ejemplo, una herida abierta, y vos le aplicas calor, ¿qué le va a producir el calor? Le va a producir hemorragia, va a sangrar el paciente. Tromboflebitis, que es una inflamación de las venas superficiales, está contraindicado, que están desde la última semana, sobre todo en la zona lumbar o abdominal. Ahí está contraindicado el calor. Recomendaciones o cuidados o precauciones. Se recomienda no usar compresas dañadas, o sea, mal. Por ejemplo, si vos tenés